¿no?, de estos ataques al presidente. Justamente hubo un reto de Xochitl que le dice al presidente: si tú me demuestras de que yo soy empresaria también y tengo contratos. Que tenía sus conflictos de intereses. Eso, claro, porque de eso se le Empresaria acusaba. y política. Era senadora y aparte era empresaria. Y lo venía haciendo desde la alcaldía, recuerde, gobernadora. Sí, ya tenía tiempo, es su hábitat, su modus vivendi, ¿no? Entonces, pero se persignan, y ¿cómo? Eso no es cierto. Entonces, si me lo demuestra, yo renuncio. Estamos esperando su renuncia porque se lo demostró. Y aquí tenemos un video. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de 1,000 millones de pesos. Yo reto al presidente: si él me demuestra que yo tengo contratos por 1,400 millones, renuncio hoy a la candidatura. Bueno, pues creo que ya le demostraron que tiene por muchos millones de pesos, y creo que si tiene vergüenza debería de renunciar. Esto verdaderamente, yo les digo, el binomio político-empresario ha sido nefasto para la vida democrática de nuestro país. Por eso no podemos permitirlo. O quiere ser político, o quiere ser empresario, las dos actividades muy dignas, pero escoge, ¿no? Que el político que luego está tomando protesta y al día siguiente ya creó su empresa, ¿no? Y entonces él solito se vende, él solito se paga, él solito se pone los precios. Negocio redondo hacen los políticos. Eso se tiene que acabar, y pueden jurar por la vida de sus hijos que el presidente no hace ningún tipo de negocio, no es socio de nadie, y ha mantenido el ejemplo impecable para que todos sigamos el mismo camino. Entonces, no podemos también aceptar que el de la oposición, ellos sí quieren hacerlo, y lo quieren hacer impolutos. Pero además lanzan el reto, y cuando el presidente les responde y le comprueba de que sí está incurriendo en tráfico de influencia, que sí está incurriendo en corrupción, pues se queja y pide a sus aliados, porque no se puede decir de otra manera, del Poder Judicial, que la protejan y castiguen al presidente por decirlo. Sí, totalmente. Entonces, ahorita está sucediendo algo que nos tiene a todos asombrados. Tienen al Poder Judicial, a varios jueces, y tienen al Tribunal Superior Electoral, pues como si fueran los voceros de la oposición, son el brazo electoral de la oposición. Entonces, si no estás de acuerdo con los de la derecha, entonces te sancionan. Entonces, sanción para el presidente. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Dónde está la libertad de expresión? Porque él lo único que hizo es señalar que es una falta, es un acto de corrupción. Es corrupción lo que está haciendo Xochitl cuando vendes y además eres política. Y sin embargo lo señala el presidente. Entonces, no, sanción, porque entonces estás haciendo actos de violencia, cometes actos de violencia contra la mujer, o bien, porque lo decía Claudia en un Twitter, yo sufro la misoginia, y eso debe de ser castigado. Pero tú señalas un acto de corrupción, ¿y por qué vas a señalar? Hay que sancionar al corrupto, no sancionan al que lo denuncia. Eso lo estamos viviendo nosotros, y ya a Juan Pedro no se lo cuentan, es el pan nuestro de cada día. Y también lo sancionaron por algún otro comentario, porque dijo cuando ya no se pudo, fracasó, no se votó, no se tuvieron los votos suficientes, entonces dijo el presidente: pues tenemos otra opción. Nada, ni un voto a favor de la oposición, porque tenemos que hacer los cambios, tenemos que tener los 2/3. Por eso lo sancionaron, porque está haciendo campaña anticipada. O sea, ya no puede hablar el presidente. Les duele la mañanera al tuétano, les duele. Eso es lo que está pasando, porque tiene una penetración, marca la agenda y está formando conciencias. Creo que eso es lo que no le perdona. Así es, y aquí por eso está nuestro consejero jurídico, para explicarnos por qué busca la oposición, porque es paralelo a como nos están tratando, ¿no? Gobernadora, buenas noches a todos y felicidades nuevamente. Gracias, Juan Pedro. En realidad, comentar, son dos procedimientos donde dejar claro, el presidente no ha sido sancionado. Hay un procedimiento en materia constitucional, un juicio de amparo, está en el 8º de distrito, en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, y también Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entonces, en ambos, el quejoso o el recurrente es Xóchitl Gálvez, promueve dos procedimientos, uno en materia constitucional y otro en materia electoral contra el presidente, y el que se encuentra en el juzgado octavo de distrito en materia administrativa es un procedimiento que pues va ejercido contra distintas manifestaciones que ha realizado el presidente en su conferencia matutina, pero también contra autoridades del sector financiero. Va el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como autoridades responsables. ¿Y qué busca ese juicio de amparo? Justo es paralizar a las autoridades sobre pretexto del secreto financiero y el secreto bancario. La verdad es que no son irrestrictos, hay excepciones en las cuales estas autoridades pueden allegarse de información y que esa información sirva para los procedimientos legales correspondientes. Es un juicio de amparo que todavía no se ha resuelto, no se ha concedido a la quejosa Xóchitl Gálvez en este caso, pero que en realidad todavía, bueno, la constitucional está para finales de septiembre y sí tiene una suspensión. ¿Una suspensión para qué efectos? Para que el presidente baje, o la gente de comunicación social de Presidencia de la República, baje el contenido de las conferencias matutinas donde hizo esta alusión a Xóchitl Gálvez, pero también a futuro para que estas autoridades fiscalizadoras o estas autoridades bancarias o estas autoridades como el SAT, WIF, CNBB, se abstengan de obtener esta información. Me llama mucho la atención, gobernadora, que son criterios que se están todavía formando por parte de los jueces de distrito y, como bien decía usted, muy similares a los amparos que se han promovido contra el martes del Jaguar. Dos conceptos básicos: malicia efectiva y discursos de odio. Es decir, los jueces de distrito están estableciendo que malicia efectiva, que tiene una característica principal, jurisprudencialmente se ha definido ese concepto, y realmente la malicia efectiva se da cuando hay una intención de dañar. Es decir, se tendría que acreditar que el presidente o usted en el martes del Jaguar han tenido una intención de dañar a las personas. Diferente a esto, en realidad es un ejercicio democrático en el cual informan a la ciudadanía cuestiones de interés público, que aparte del derecho a expresión que ustedes tienen naturalmente, también la ciudadanía tiene un derecho de acceso a la información natural. ¿Por qué? Porque la información es de interés público y porque se está hablando de personas que detentan a un ejercicio o potestad pública. Y el otro procedimiento, gobernadora, el otro procedimiento que es en materia electoral, tampoco ha sido sancionado el presidente por violencia política en razón de género, pero aquí quiero decirle que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había decretado no conceder las medidas cautelares ni siquiera tutela preventiva en contra del presidente, pero fue Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca esa determinación del INE y concede medidas cautelares. ¿Para qué? ¿Para qué concede esas medidas cautelares? De igual manera, para paralizar las manifestaciones del presidente, para que se abstenga en lo futuro a realizar cualquier tipo de manifestación que constituya en razón de género contra Xóchitl Gálvez. Pero en ninguno de los procedimientos ha sido sancionado como se ha establecido. Realmente son procedimientos incipientes. En el juicio de amparo únicamente está otorgada una suspensión, y en materia electoral todavía no se determina que exista violencia política en razón de género, pero sí se ha establecido otorgar medidas cautelares a Xóchitl Gálvez. Totalmente. Entonces, bueno, yo le llamo sanción ya a estas medidas cautelares, pues de alguna manera ya no es la sanción definitiva, pero ya el que te dicte medidas cautelares y mientras están las medidas, entonces tienes que bajar lo que tuviste. De alguna forma ni siquiera a eso tenían que haber llegado, pero ya tú lo das con más precisión. Pero me encanta que el presidente no se deja, ¿no? Y le mandó su carta al juez que le ordena no publicar información de los contratos de Xóchitl, y nomás les leo así un pedacito. Usted actúa como juez de consigna, le dice el presidente, pero me encanta porque así tenemos que aprenderle, nadie se debe de dejar. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora Xóchitl Gálvez. Señor juez, usted me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria, que callemos, ¿no? Entonces hay que callar. Eso es lo que le están ordenando, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente. Pues está informado por todas partes, entonces, ¿qué le puedes decir? Y me acusa de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años
por las empresas de Xóchitl Gálvez y su familia por más de 1.400 millones de pesos. Se pasó, más de 1.400 millones de pesos. El 70% de todos los contratos que se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo se los quedó ella. Pues ¿cómo no te vas a decir las cosas? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar y tenemos que denunciar a los corruptos, y el ejemplo nos lo está dando el presidente de demarcación, donde ella fue jefa delegacional. Y nada más aquí termina, advierte malicia efectiva de mi parte. El de la malicia efectiva es usted, señor juez. Así que con la malicia efectiva es usted, señor juez. Así que con eso acabamos este pedazo de la carta. Pero me gusta, no debemos, y me da ánimo, porque cuando le veo la cara tan afligida a Juan Pedro, digo, Juan Pedro, acuérdate del presidente. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.